pasa el tiempo. Y sin embargo, hay personajes que el tiempo no puede separar de las personas que los interpretaron porque fueron demasiado genuinos, demasiado propios, para que la distancia entre el actor y el papel pudiera establecerse completamente. Cutter Davenport era Ben Jones, y Ben Jones era Cutter Davenport. El mecánico afable y travieso del condado Hazard, que durante 7 temporadas fue el mejor amigo de los primos Duke, el que siempre tenía una llave inglesa a la mano y una sonrisa lista. Era también el hombre que en la vida real había construido una existencia tan rica y tan múltiple que el papel de Cutter era apenas uno de los capítulos de una historia que incluía el teatro, la política, la escritura, los negocios y una vida plena de las que pocas personas logran construir con esa variedad y esa consecuencia. El 10 de agosto de 2026, en su casa en Luray, Virginia, Ben Jones murió de un masivo ataque al corazón. Tenía 84 años. Estaba descansando en su sillón favorito esperando que empezara el partido de los Braves de Atlanta contra los Yankees. Su esposa Alma Viator lo encontró y lo confirmó en las redes sociales con las palabras de alguien que acaba de perder al amor de su vida y que necesita decírselo al mundo porque el mundo formaba parte de la vida de ese hombre, de maneras que pocas personas pueden reclamar. Escribió que Ben había tenido una vida increíblemente rica y plena, que amó y fue amado por muchos, que lo extrañarían, y que ella lo había amado tanto. Esas palabras contienen a Ben Jones mejor que cualquier obituario formal. Benjamin Lewis Jones nació el 30 de agosto de 1941 en Tarboro, Carolina del Norte. Creció en el sur de los Estados Unidos con todo lo que eso significa en términos de cultura, de identidad y de las complejidades históricas que ese territorio carga. Fue principalmente actor de teatro durante sus primeros años en la industria, construyendo el oficio de la manera que el teatro exige, antes de que el cine o la televisión lleguen a ofrecer algo diferente. Sus primeros trabajos frente a la cámara llegaron en los años 70, con papeles pequeños en producciones que en ese momento no parecían el preludio de nada en particular. Smokey and the Bandit le dio exposición ante las audiencias que amaban ese género de películas de persecuciones y picardías, que en esa época tenía su propia fórmula y su propio público fiel. Moonrunners fue más importante de lo que parecía en el momento porque era la película que con el tiempo generaría algo mucho más grande. Moonrunners era una historia de contrabandistas en el sur, escrita y dirigida por Guy Waldron, narrada por el cantante Waylon Jennings y con un tono y una energía que combinaban la aventura con la comedia y el color específico rural. Ben Jones tuvo un papel en esa película como agente federal, y cuando Waldron decidió reconceptualizar esa historia para la televisión, llamó a Ben Jones para que volviera a ese universo, esta vez como el mecánico del pueblo. The Dukes of Hazzard se estrenó en CBS en 1979. Y lo que nadie podía haber anticipado completamente, aunque el concepto tuviera todos los ingredientes para funcionar, fue la escala del fenómeno que se produjo. Las 3 primeras temporadas de Los Duques de Hazzard estuvieron entre los 10 programas más vistos de la televisión americana. El General Lee, el Dodge Charger naranja de 1969, que Bo y Luke Duke conducían por los caminos del condado Hazzard, realizando saltos imposibles y escapando del corrupto Sheriff Coltrane, y el Boss Hogg, se convirtió en uno de los automóviles más reconocibles de la historia de la televisión americana. Catherine Bach, como Daisy Duke, creó un ícono de estilo que las décadas no han podido borrar. Tom Wopat y John Schneider como Luke, y Bo Duke, fueron los héroes que el público americano de ese momento adoptó con la fidelidad que se reserva para los personajes que se sienten genuinamente suyos. Y Cutter era el amigo, el mecánico que tenía el taller justo enfrente de la comisaría, lo cual le permitía ver todo lo que ocurría y mantener informados a los primos Duke cuando la situación lo requería. El personaje que el público adoptó como el Duke honorario, el que sin llevar el apellido era tan parte de esa familia como cualquiera de los que sí lo llevaban.
Ben Jones apareció en 142 episodios a lo largo de las 7 temporadas. No se fue cuando el programa tuvo sus momentos de tensión interna. No buscó proyectos más glamorosos cuando el formato empezó a mostrar el desgaste natural de cualquier serie que dura 7 años. Se quedó porque Cutter era parte de él de una manera que no requería cálculo de conveniencia, sino simplemente permanencia. Cuando la serie terminó en 1985, Ben Jones no desapareció de Hazzard County. Volvió para The Dukes of Hazzard, Reunion en 1997, y para The Dukes of Hazzard, Hazzard in Hollywood, en 2000. Las amistades con los miembros del elenco resistieron el paso del tiempo de la manera en que resisten las amistades que se forman en los sets donde algo genuino ocurrió. Tom Wopat, que interpretó a Luke Duke y que el 10 de agosto de 2026 escribió en Instagram que sentían haber perdido a un primo Duke, fue uno de esos amigos que duraron décadas. Pero Cutter fue solo un capítulo de lo que Ben Jones fue. En 1988, mientras Hazzard County todavía vivía en la memoria de millones de espectadores, Ben Jones tomó una decisión que en el mundo del entretenimiento resulta inusual. Se postuló al Congreso de los Estados Unidos. Se presentó como candidato al 4º Distrito Congresional de Georgia y ganó por 20 puntos. Fue reelecto en 1990. Sirvió 2 términos en la Cámara de Representantes como miembro del Partido Demócrata. Esa combinación, el actor de televisión convertido en congresista, era en sí misma una historia que decía algo sobre quién era Ben Jones. No era alguien que se quedara en un solo territorio cuando había otros que explorar. No era alguien que confundiera la fama de un papel con la identidad completa de una persona. Era alguien que creía que tenía cosas que decir y que hacer en espacios diferentes y que iba a esos espacios con la misma convicción con que había ido al set de Los Duques de Hazzard. Perdió su escaño cuando la redistribución de los distritos electorales cambió las circunscripciones y terminó compitiendo contra Newt Gingrich en una carrera que no pudo ganar. La política le devolvió lo que la política a veces devuelve cuando las condiciones estructurales cambian de maneras que el candidato no puede controlar. Volvió a la actuación, volvió a Hazzard, y luego construyó algo que en cierto sentido era la síntesis de todo lo que había sido. En 1999, él y Alma se mudaron a Luray, Virginia, donde abrieron Cutter's Place, un museo y tienda dedicados a los duques de Hazzard. Luego sumaron ubicaciones en Nashville y Pigeon Forge, en Tennessee. El hombre que había interpretado al mecánico del pueblo construyó un negocio real alrededor de la memoria de ese personaje, que el público seguía queriendo décadas después de que el programa había terminado. También fundó Duke's Fest y Hazzard Homecoming, reuniones anuales que convocaban a los fans de la serie con la energía de alguien que entendía que lo que había ocurrido entre 1979 y 1985 había sido genuinamente importante para millones de personas y que merecía ser celebrado. En 2007 publicó sus memorias, Redneck Boy in the Promised Land, donde habló con honestidad sobre su lucha con el alcoholismo. Esa voluntad de ser honesto sobre las partes difíciles de su historia, en lugar de presentar solo la versión celebratoria de lo que había construido, era también completamente Ben Jones. La tarde del 10 de agosto de 2026, estaba en su sillón favorito esperando que empezara el partido de béisbol. No hay mejor manera de conocer a alguien que saber en qué sillón se sienta a ver béisbol. El de Ben Jones estaba en su casa de Luray, Virginia, en la ciudad donde había construido el museo de Cutter's Place, donde vivía rodeado de la historia que había ayudado a crear. El corazón que durante 84 años lo había llevado por el teatro, por Hazzard County, por el Congreso de los Estados Unidos, por las tiendas y los museos y las reuniones de fans, se detuvo esa tarde. Tom Wopat escribió que habían perdido a otro miembro integral del elenco, que Ben Jones había sido un gran amigo y un feroz defensor de todo lo mejor que el entretenimiento puede ofrecer, que Denver Pyle solía decirle que no era su tío Jesse, pero que él sentía que habían perdido a un primo Duke.
pasa el tiempo. Y Cutter no pasa del todo. Sigue en los 142 episodios donde el mecánico más querido del condado Hazard abrió su taller y mantuvo en movimiento todo lo que necesitaba moverse. Sigue en Cutter's Place en Luray y en Tennessee, abierto para quien quiera visitar la historia. Sigue en la vida de Alma, que en su sillón favorito lo vio irse de la manera más suya posible. 84 años. Una vida que fue muchas vidas. Actor, congresista, escritor, empresario, fanático de los Braves. Y Cutter, siempre Cutter.